O enciendan la palabra del Señor en 1 Pedro capítulo 4. Hay uno que estuvo atento. Hoy vamos a considerar, bajo la cobertura y la misericordia del Espíritu Santo, los versos 12, 13 y 14. Vamos a dar 3 pasitos más en este capítulo 4, y según el sermón del último domingo, ¿cuánto has velado esta semana en oración? ¿Cuánto tiempo has invertido esta semana en oración? Bueno, creo que en ese tema en particular, la oración, desde luego de manera intencional, esta comunidad, esta iglesia, este año, tiene un enfoque mucho más concentrado y más profundo. Las chicas, por ejemplo, tienen 2 turnos de oración por un medio virtual, y me los sé de memoria los horarios, no les voy a escapar. Miércoles 16 horas, 16 a 17, y los jueves de 22 a 23. Los varones estamos invirtiendo un tiempo importante también de meditación y oración el día viernes a las 19 horas. Supongo que las chicas también lo hacen el sábado en la tarde. Y lo que tuvimos más temprano, básicamente, si meditamos, es una reunión de oración que tranquilamente puede reemplazar y asumir mayor protagonismo, sin despreciar la reunión virtual que teníamos los martes. Entonces, lo que a mí respecta, de manera intencional, repito, el tema de velar más tiempo, de pasar más tiempo en oración, este año está mucho más concentrado. Y si ustedes se fijan, también el contenido de nuestras oraciones tienen cierta profundidad, sobre todo en la oración congregacional, priorizando las peticiones, las necesidades y las bendiciones espirituales. No quiero decir con esto, como aclaro siempre, de que debemos dejar de lado nuestras necesidades físicas y materiales, pero como hablábamos ayer con un hermano, si nosotros ganamos la victoria, tenemos la victoria en lo prioritario al reino, en lo que es espiritual, lo demás el Señor en su tiempo, en su forma y en sus sazones lo va a ir añadiendo. Entonces, en función de lo que predicó Leonardo el domingo pasado, la pregunta es, y cada uno la responde en lo más profundo de su intimidad, pero yo sé que hemos avanzado, ¿cuánto has velado en oración esta semana? Pero también, en función de lo que habló Leonardo el último domingo, ¿cuánto tiempo has invertido esta semana en indagar, con la ayuda del Espíritu Santo, cuál es el don o los dones que el Señor te ha confiado para el servicio? Recordando siempre que ese don o esos dones que te ha confiado el Señor, más allá de que uno sienta cierto placer en ejercerlos, es para el beneficio del resto del cuerpo de Cristo. Es para que el resto de tus hermanos vayan creciendo a la imagen de un varón perfecto, como alguien decía en la oración, que no es nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo. Bueno, en medio de estas exhortaciones acerca de la oración, de velar en oración y de los dones, el apóstol Pedro continúa tratando con el tema de los padecimientos, las pruebas y las aflicciones. Lo viene haciendo desde el principio de la carta. Si nosotros recordamos, la carta tiene varios tópicos, viene tratando acerca de que ahora somos un linaje escogido, por ejemplo, un real sacerdocio, que también ahora el cuerpo de Cristo es comparado en una analogía, por ejemplo, con un templo físico. Ahora somos un templo espiritual donde la piedra angular es el Señor Jesucristo. Habla de la leche espiritual no adulterada. Sin embargo, el tema fundamental o el tema presente de manera explícita o implícita a lo largo de toda la carta, si somos sinceros, es el sufrimiento. Son los padecimientos. ¿Por qué? Muy sencillo. Estos hermanos de la dispersión estaban sufriendo. Juan Carlos Rail, un obispo anglicano del siglo XIX, en cuanto al sufrimiento, dice: nuestras aflicciones deben llevarnos siempre a reflexionar. Y debemos evadir el descontrol emocional.
La tendencia nuestra siempre es ante el sufrimiento Bueno, Juan Carlos Reil, que murió justo en el año 1900, decía, nuestras aflicciones a lo primero que deben llevarnos es a la reflexión, y nosotros debemos evadir todo descontrol emocional, y esto es lo que Pedro busca imprimir en la mente de sus lectores y por aplicación en la mente de cada uno de nosotros en esta mañana. Voy a leer el pasaje, luego voy a orar, y luego voy a tener una, como siempre, jugosa introducción. Probablemente la introducción sea más larga que el sermón, y luego sí vamos a analizar los 3 versículos. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12, 13, 14, Reina Valera revisada de 1960. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros y por todos nosotros es glorificado. Amado Padre que estás en el cielo, en esta preciosísima mañana, te damos gracias porque has traído, Señor, con gozo, con mucha alegría, una buena cantidad de hermanos en esta mañana a este lugar. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido disfrutar de una manera sencilla, preciosa, los argumentos, Señor, de la primer lectura, del primer curso de membresía. Te damos gracias también, Padre, porque hemos podido disfrutar de la oración congregacional. Cada uno ha tenido la libertad de acudir al trono de la gracia, como decía nuestra hermana, para hallar el oportuno socorro, Señor, y hemos priorizado las bendiciones espirituales. Te damos gracias también porque el momento de alabanza ha sido dirigido por tu persona y han sido alabanzas que vienen de corazones completamente agradecidos y llenos de gozo. Te pedimos ahora, Señor, en esta mañana, que utilices a este siervo inútil para que en tu voluntad toques el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, y te rogamos una vez más, como cada domingo, si entre nosotros hay alguien que todavía no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, que tu Espíritu Santo haga esa obra de convicción en esta mañana, en el criterio de tu santa voluntad. Lo hacemos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Los sufrimientos, las presiones, las incomodidades como elementos que ensayan, que purifican y que prueban nuestra fe, son experiencias que todos nosotros, en menor, mayor medida y en distintas formas, hemos experimentado, estamos experimentando e inevitablemente vamos a experimentar. Y con respecto a eso, a esa realidad del sufrimiento, que van de la mano, el gozo y el sufrimiento en esta vida, en este peregrinaje, van de la mano. Un día se van a divorciar, pero no es acá. Es cuando crucemos el río de cristal, en la presencia del Señor. Allá en la redención habla este pasaje de la redención. Pero hoy están así, de la manito, están bien casados. Pero nosotros tenemos una responsabilidad con esa realidad del sufrimiento. Y esa responsabilidad, mis hermanos, es no presentar un evangelio ausente de dolor. No tenemos derecho alguno a presentarles a las personas que todavía no conocen al Señor y a nosotros mismos un evangelio ausente de dolor. Lo hemos escuchado un montón de veces a Leonardo. Yo me acuerdo sus primeros sermones cuando lo conocimos allá en su casa. Siempre hablábamos de eso. Venga a Cristo y se le van a solucionar todos los problemas. Venga a Cristo y se va a sanar de todas sus dolencias. Venga a Cristo. Y eso es mentira del diablo. De hecho, nosotros venimos a Cristo, pasamos a formar parte de la familia de la fe, y ahora, en esta nueva realidad, tenemos 3 enemigos muy poderosos que antes no teníamos. Tenemos 3 problemas muy poderosos que antes no teníamos. Hay privilegios de ser creyente, pero por supuesto que sí. El mayor de los problemas ya se solucionó. ¿Dónde y con quién voy a pasar la eternidad? Pero hay luchas, hay tensiones, hay aflicciones.
Hay una bomba de tiempo dentro nuestro que tenemos que desactivar todos los días. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Había una lucha interna en él todo el tiempo. Hay privilegios. Hay la posibilidad de acudir al trono de la gracia en los méritos del Señor como nuestro sumo sacerdote. Hay el privilegio de saber que hay un Dios que escucha las oraciones, que las contesta en su tiempo. Pero no menospreciemos el sufrimiento y no presentemos un evangelio light, un evangelio barato, porque no es el evangelio de la Biblia. Y a lo largo del argumento bíblico, nosotros vamos a encontrar, y yo voy a darme la licencia de nombrar algunos casos, varios casos de sufrimiento. El mundo, ¿qué dice? Cuando ve mucha gente sufrir prácticamente por lo mismo, hay una frase que el mundo siempre dice: desgracia de mucho, consuelo de tontos. Eso dice el mundo: desgracia de mucho, consuelo de tontos. Pero ante las muchas experiencias aflictivas de los muchos creyentes, nosotros decimos que las aflicciones son verdaderamente un medio de gracia. Las aflicciones son un medio de gracia. Para lo que el mundo es una desgracia y es un consuelo de muchos tontos, para nosotros es un medio de gracia. Y se me ocurre, por ejemplo, pensar en Abraham. Después de haber esperado un montón de tiempo, el hijo de la promesa del Señor que pide que vaya y lo sacrifique. No tiene que haber sido, pero para nada fácil para Abraham llevar al muchacho esas horas que salieron de la casa, ir hasta Moriah y detente, Abraham. Pero ese momento fue de mucha aflicción. Ahí tenemos un caso, Abraham. José, vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos. Es cierto que el tipo tenía poco de ínfulas, orgullo, se creía y se sentía mejor que los hermanos, bueno, los sueños que tenía y demás. Lo vendieron como un esclavo, lo dieron por muerto delante de su padre. Pasó 13 años desde que lo vendieron hasta que llegó a ser el primer ministro de Egipto, pero le pasaron un montón de cosas. Fue difamado por la mujer de Potifar y el tipo no la tocó y estuvo preso, iba y venía, los sueños. Sufrimiento de José es un ejemplo de sufrimiento. Moisés, después de asesinar al egipcio, estuvo hasta los 40 años viviendo como un príncipe en Egipto, porque fue criado por una princesa de Egipto. Mata a un egipcio y al exilio, 40 años, a Madián, a trabajar con las ovejas ¿de quién? De su suegro. Qué lindo trabajar para el suegro, ha sido hermoso. Y en esos 40 años estuvo en el exilio. Pero el Señor, ¿qué hizo? Trabajó en su vida, le sacó toda la mentalidad de Egipto en esos 40 años y lo preparó para algo sumamente extraordinario. Daniel, en el foso de los leones, por orar a Dios, lo mandan al foso de los leones. A sus amigos, por no rendirle pleitesía a la imagen, a la estatua del rey de Babilonia, ¿a dónde lo mandan? A un horno caldeo, calentado 7 veces. 7 veces. Estaba tan caliente que los tipos que estaban alrededor se murieron. A ellos no les pasó nada, pero el calor sobrepasó los contornos del horno. Esther y Mardoqueo también se me ocurre esa historia. El rey de Persia, Asuero, y un tal Amán, que era un teniente o un general, que se le había metido en la cabeza que iba a exterminar a todos los judíos. Mardoqueo la pasó muy mal. Y en esa horca que había preparado Amán para matar a Mardoqueo, muere el mismo Amán. Pero la pasaron mal. Esther y Mardoqueo y los judíos la pasaron mal. Elías, una persecución voraz. La reina Jezabel sobre él, hasta un punto que Elías dice: Señor, ya está, debajo de un árbol enebro, me quiero ir, llévame. Y el Señor le dice: no, come y bebe porque largo camino te espera. Pero pasó una depresión, un estrés enorme. David, persecución de Saúl al principio, después de Absalón su hijo. El profeta Habacuc, tener que presenciar una corrupción enorme del pueblo de Judá en ese momento, una impotencia terrible. Y lo que iba a venir iba a ser peor, porque iba a venir un pueblo de afuera que iba a ser peor que los mismos judíos, y el Señor se lo dice en una visión: lo que viene es peor, Habacuc, sufrimiento. Pablo, ya este es el último ejemplo que pongo, ya acá en el Nuevo Testamento, sufrió muchísimo, prisiones, naufragios, el aguijón en la carne, ese mensajero de Satanás, el mensajero de Satanás, y aparte una enfermedad en los ojos, que le deformaba el rostro. Aparte del mensajero de Satanás, que es otra cosa, una enfermedad en los ojos. Cosas terribles.
Cosas terribles. El sufrimiento es algo permanente. Bueno, después hay temas de sufrimiento en el libro Lamentaciones, los Salmos, la carta de Santiago, prácticamente es una carta gemela a la que estamos viendo ahora. Hace algunos años, ya varios años, fines de los 90, principios de los 2000, los cristianos, en el mundo cristiano, estaba muy de moda los comentarios bíblicos de un puritano, Santiago seguro que se acuerda, el Santi seguro que se acuerda, de un puritano llamado Matthew Henry. Ahora el comentario viene en un solo tomo, viene toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, era un comentario adaptado por un teólogo español llamado Francisco Lacuea, pero en ese momento, fines de los 90, principios de los 2000, venían en tomos separados. Los 66 libros de la Biblia venían prácticamente en 30 y 35 tomos. Y todos los que podíamos, bueno, íbamos comprando esos comentarios porque eran realmente muy interesantes, adaptados por don Francisco Lacuea. En aquella oportunidad, vuestro servidor, o sea yo, trabajaba en una franquicia de una compañía de transferencia de dinero. Ya he contado algunas experiencias de otra índole en la casa de Leonardo con esa compañía. Y cada vez que el dueño de esa franquicia abría una sucursal nueva, me mandaba a mí para administrar la sucursal. ¿Qué pasa? Los primeros meses de una sucursal y hay poco movimiento, me sobraba mucho tiempo para hacer cosas. Entonces, yo había llegado a un acuerdo con el dueño de que si él me permitía, obviamente, sin descuidar mi trabajo, llevar mis libros de teología, que en este caso eran los de Matthew Henry, para poder leer. Él me decía, no hay ningún problema, siempre y cuando cumplas tu trabajo, no te falte plata, pagues los giros, recibas los giros y demás. Hacíamos 10, 15 operaciones por día, que era prácticamente nada. En 8 horas a mí me quedaba muchísimo tiempo para leer. El dueño, junto con su socio, una vez por semana o cada 15 días, iban a la sucursal. Recuerdo que yo inauguré 3 sucursales, y estoy hablando, la que voy a hacer referencia ahora es la de la Terminal del Sol, y un día viene el dueño con su socio. El dueño era un tipo muy callado, con mucho dinero, y el socio no tanto, pero era un tipo muy pícaro. Y el socio un día, cuando ve que están todos los libros desparramados ahí en la parte de atrás de la oficina, cerca del tesoro, me pregunta, ¿qué es esto? Son mis libros de teología, ¿sos evangélico? Él ya sabía que yo era cristiano, conocía a mi papá también y demás. ¿Para qué lo lees? ¿Para qué lees todo esto? Y a mí no se me ocurrió mejor idea que decirle, porque cuando llegue al cielo, quiero que Jesús se vea reflejado en mí. Y él me dice, ¿para qué te querés ir al cielo si la fiesta, uso otra palabra, está en el infierno? Las mejores mujeres están en el infierno, la mejor música está en el infierno, los mejores tragos están en el infierno. El cielo es sumamente aburrido, es tan aburrido que el Dios de ustedes murió colgado en un pedazo de madera, muy sufriente. No entiendo realmente la gente que se quiere ir al cielo. Eso fue lo que me dijo él. Con el tiempo lo empecé a conocer, no me amargué, yo sabía cómo era él, era muy sarcástico. Y esta historia muestra que el mundo no quiere sufrir, desprecia y le da asco el sufrimiento. Nosotros no tenemos que desear el sufrimiento, como decía la última vez, no somos masoquistas, pero el mundo lo desprecia. Bueno, esta historia de este muchacho tiene una segunda parte que la voy a contar al final del sermón. Bueno, los creyentes de la diáspora debían considerar por lo menos 4 cosas, pueden ser muchos más si leamos más fino en la predicación expositiva, pero estos creyentes de la diáspora y nosotros por aplicación debían considerarse, primero, amados; segundo, participantes de los sufrimientos de Cristo; tercero, bienaventurados al sufrir por Cristo; cuarto, habitados por el glorioso Espíritu Santo. Debían considerarse amados, participantes de los sufrimientos de Cristo, bienaventurados al sufrir por Cristo y habitados por el glorioso Espíritu Santo. El verso 12 comienza diciendo, amados. Esa palabra tiene su raíz en la palabra amor, del griego ágape, y nosotros sabemos por definición que eso significa ocuparse del bienestar del prójimo sin esperar absolutamente nada a cambio. Como dice el doctor MacArthur, es el amor desinteresado. Y el deseo del apóstol Pedro, era llevar consuelo para el bienestar espiritual de estos creyentes. ¿Y cómo lo hace? Dándole en estos 3 versículos una perspectiva correcta de las pruebas. Habían diversas pruebas, pero todas tenían una procedencia en común: Cristo. Ellos estaban sufriendo por la causa de Cristo. Habían otras situaciones, roces que se daban, como vamos a ver ahora, pero el principal objeto del sufrimiento era Cristo. Por Cristo habían sido perseguidos,
y calumniados por el imperio, desterrados, marginados por los propios judíos no cristianos, desheredados, eso era terrible para un judío, ya lo hemos explicado, tenían que soportar roces con otros creyentes no judíos o con otros creyentes en diferentes esferas como el trabajo, como también aprendimos, y el apóstol le dice, amados. Amados por el apóstol, pero amados también por ¿quién? Por el Señor. Más allá del sufrimiento, más allá de las presiones, más allá del dolor, más allá del destierro, más allá de un montón de cosas, amados por el apóstol y por el Señor. Y les dice, no os sorprendáis. ¿Hay pruebas sorpresas en la vida? Sí, ya lo hemos analizado en Santiago capítulo 1, pero acá no está hablando de las pruebas sorpresas. Acá está hablando de que cada creyente no debe sorprenderse, puede caer en la cuenta de decir, pero qué bárbaro, yo antes de ser del Señor tenía trabajo, tenía una familia, tenía un grupo de amigos, tenía salud, y ahora que me convertí al Evangelio, mis hermanos judíos me echan, me quedo sin trabajo, me quitan la herencia, el imperio romano me persigue, me echa la culpa, junto con otros creyentes que no son de extracción judía, de los incendios de Roma, me tengo que ir a otro lugar, esos gobernantes también me tratan mal, y entramos también en una especie de tentación como lo que le pasaba a los judíos en el desierto, de decir, pero pará, ahora acá estamos en el desierto comiendo maná, siempre lo mismo, tenemos que pasar un montón de cosas, pelear, y en Egipto estábamos mejor. Podemos caer en esa tentación. Cada creyente puede caer en la cuenta de decir ese tipo de cosas. ¿Y ahora que soy de Cristo? ¿Qué? ¿Tengo que sufrir? Tengo 3 enemigos, como decíamos más temprano. Y dice, no se sorprendan, no se escandalicen, no toquen mucha bocina, no hagan tanto ruido. Mi mamá usaba otra palabra, no hagas tanto espamento, decía mi mamá cuando me pasaba algo. Es cierto, la situación es difícil, es compleja, es dolorosa, pero no se escandalicen, no se sorprendan, no toquen mucha bocina. Y me preguntan esta mañana, ¿hay una coherencia entre Jesús, tus sufrimientos y tu forma de reaccionar? ¿Has encontrado una coherencia entre esas 3 cosas? Cada uno responda lo que quiera. Reflexione, como decía Juan Carlos Ray. ¿Estás aprendiendo de tus presiones? Todos estamos viviendo presiones, ¿eh? Yo los escuchaba orar y todos estamos pasando por dificultades. Dificultades económicas creo que casi todos. Dificultades de salud. Yo tuve prácticamente todo abril enfermo y les agradezco mucho por los mensajes de cariño y apoyo y demás. Dificultades interpersonales, anhelos nobles que venimos presentando delante del Señor durante mucho tiempo y el Señor se demora, dilata. Como digo siempre, un ministerio que nos gustaría que estuviese más avanzado y todavía se frena. ¿Cómo estás reaccionando a todas esas aflicciones? Del día a día, ¿eh? Del día a día. ¿Estás aprendiendo de tus presiones? Como decía la Pri en la oración, ¿estás pidiendo sabiduría que el Señor te muestre para actuar con piedad, como vamos a ver enseguida? Para ver qué parte de tu vida le falta completar la cabalidad, como dice Santiago. Con la ayuda del Espíritu Santo, ¿tienes dominio emocional en los tiempos de prueba? ¿O te dejas llevar por las emociones? Las emociones nos traicionan. Las emociones hay que santificarlas. El Señor nos ha creado seres emocionales, de hecho Él tiene emociones. La diferencia es que sus emociones están 100% santificadas, las nuestras son un electrocardiograma. Suben y bajan, un día están 3 metros bajo tierra y un día están en la cresta de la ola. Es así, nuestras emociones son así. Santiago dice, en el capítulo 1, verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, maduros, teleios es la palabra griega, y cabales, sin que os falte cosa alguna respecto a qué, a la integridad, a la fe, al carácter del creyente. No caigas en la amargura, no caigas en la duda, no caigas en el desánimo, y tampoco caigas en algo que la mayoría de los creyentes caemos cuando estamos pasando por momentos difíciles. ¿Saben qué es lo que es? Un dardo terrible de Satanás que se llama aislamiento. Nos aislamos. Dejamos de venir a la iglesia, nos llaman, nos mandan y no contestamos. El aislamiento, la voluntad del Señor no es que los creyentes vivan en aislamiento, es que vivan en un cuerpo. Somos un cuerpo, somos un edificio, piedras vivas.
Dice, no os sorprendáis, ¿de qué? Del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y aquí está conectando el apóstol con el primer capítulo, el capítulo 1, no recuerdo quién lo dio, yo estoy seguro que no fui. 1 Pedro capítulo 1, versos 6 y 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y casi siempre es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, polícromos, de diversos colores, para que sometida a prueba vuestra fe, ensayada, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, y este es un orden escatológico, Jesucristo. El fuego es el elemento purificador del oro. En este caso, el fuego de prueba purifica nuestra fe, nuestro carácter. La intensidad de ese fuego, ¿quién la manipula? Dios. El Señor sabe cabalmente qué escoria de tu vida y de mi vida necesita más o menos calor. ¿Qué impureza de tu vida y de mi vida necesita más o menos, en otra palabra, más dura? Dolor. Nosotros crecemos más por el dolor. Nosotros maduramos más por el dolor. Si cada uno traza la película de su vida, se va a dar cuenta en el transcurso que ha crecido más en los momentos de dolor. Es así. Nosotros no buscamos el sufrimiento, no anhelamos el sufrimiento, no somos participantes del masoquismo, como vengo diciendo de hace un tiempo, pero la realidad es que nosotros maduramos a través del dolor. Y probablemente la iglesia, esta congregación, Corán Deo Mendoza, vaya a ir creciendo más, está creciendo, pero vaya a ir creciendo más como producto del dolor bien llevado, del dolor bien reaccionado. Dice un teólogo católico suizo, el nombre es casi impronunciable, Hans Urs von Balthasar era la parte más fácil, dice, la angustia auténticamente cristiana es la descomposición del pecado al ser traspuesto en el fuego consumidor. Lo voy a repetir, la angustia auténticamente cristiana es la descomposición del pecado al ser traspuesto en el fuego consumidor. En otras palabras, en las pruebas, en el fuego, tu papá celestial te está limpiando. Extraordinario, ¿no? Tu papá celestial te está limpiando. Pruebas. Bueno, hay 3 palabras para pruebas. Las 3 están relacionadas. Hay una que es doquinom, que ahí habla cuando está haciendo referencia al ensayo de los metales, en este caso del oro. Después hay otra que se llama pirosis, que viene también de piromaníaco, de fuego, que está haciendo referencia a cuando el fuego purifica esos metales. Y después hay otra palabra más amplia, que es peirasmos, que es la misma palabra de Santiago capítulo 1. Esa palabra griega se usa tanto para prueba como para tentación. Es la misma palabra. Ahora, una situación difícil, aflictiva, puede continuar siendo una prueba o se puede convertir en una tentación dependiendo de qué, de cómo reaccione uno. De cómo reaccione uno. Prueba, peirasmos. Pero en el medio de las pruebas, la oración, y hemos venido orando, obviamente junto con la palabra del Señor en los medios de gracia, es un recurso para pensar bien y actuar bien. Por ejemplo, lo decíamos hace un tiempo atrás, ante las situaciones difíciles, las pruebas, debemos pedirle al Señor, llegando al Padre nuestro, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y como escuchábamos más temprano también, dame sabiduría para reaccionar piadosamente ante la situación y aprender lo que realmente deseas que aprenda. Además, el deseo de Pedro era empatizar con estos creyentes. En los momentos de presión, una de las peores cosas que nos puede pasar a nosotros es la falta de empatía del resto. El dolor de lo que estamos sufriendo, y es doloroso. Falta de trabajo, enfermedad, esperar un hijo, esperar una esposa, esperar un trabajo mejor, esperar. Pero lo peor de todo es que la gente, que el resto no te entienda. Y que aparte te juzguen mal. Bueno, aquí lo que Pedro estaba tratando, y su intención era llevar consuelo y empatizar. Y ya Pedro, en capítulos anteriores, viene hablando de la empatía, de ser amigables y de empatizar. Segunda Corintios, por ejemplo, capítulo 1, verso 4, dice, el cual, o sea Dios,
nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras presiones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, presión, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ese es uno de los propósitos de la prueba. Además de limpiarnos, además de hacernos madurar, además de un montón de cosas que vamos a ver ahora, el propósito de la prueba, una vez que yo la haya superado, es que cuando otra persona esté pasando una situación parecida a la misma, yo le insufla y le genere consuelo, con la ayuda del Espíritu Santo. Y dice, no os sorprendáis del fuego de prueba como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y acá esta expresión, una cosa extraña, hace referencia a esto que voy a graficar ahora. Y ya ha pasado muchas veces. Antes pasaba menos, pero va pasando. Hay personas que cuando la operan, le hacen una cirugía, cualquier cosa, puede ser una cirugía de, no sé, estos que nos salen, la vesícula y lo otro, el apéndice y lo otro también, una hernia, por ejemplo. Es una operación sencilla, pero muchas veces, ante la sencillez de la operación, al tipo le hacen lo cuecen, ¿no es cierto? Se va a la casa, pero el tipo, o la persona, a la semana se empieza a sentir mal. Dice, che, acá hay algo extraño que antes no estaba. El tipo va y se hace una radiografía y resulta ser que el cirujano se olvidó algo dentro del cuerpo. Ahora ha habido casos que se han olvidado tijeras, yo lo he visto porque he trabajado en un hospital, pequeños bisturí. Vi un caso, se olvidaron una jeringa dentro de la persona, pero la jeringa no era así, era así la jeringa. Y el tipo, no me siento bien, doctor, y claro, tenía una jeringa. Tiene un cuerpo extraño. Hay un cuerpo extraño dentro tuyo. Hay gente que no se da cuenta y vive por vida. Hay gente que vive con puntas de bala en la espalda. Hay un montón de... En mi casa yo vi un montón de casos porque mi papá era policía. Pero hay gente que no soporta vivir con un cuerpo extraño. Bueno, esto es lo que les está diciendo Pedro. No se sorprendan como si un cuerpo extraño hubiesen en su vida a través de las pruebas. ¿Es extraño que un hijo de Dios sufra? ¿Es extraño que sufra por ser un hijo de Dios? Basta con echar un vistazo a los casos de sufrimiento que vimos en la introducción. Estos creyentes, junto con nosotros y todos los creyentes de todas partes, tenemos que aceptar por comprobación y jurisprudencia que los hijos de Dios sufren. Cuando digo por jurisprudencia es por casos anteriores, ¿no? Esa es una expresión legal. Los hijos de Dios sufren y van a sufrir. Lo más sensato es sacar provecho de ellas. Santiago 1:5, parte también de la oración de Priscila, decía, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta sabiduría, mis queridos, lo tengo que aclarar, no es para encontrar la solución a los problemas. Esta sabiduría que nosotros le pedimos al Señor cuando estamos atravesando diversas pruebas, no es para que el Señor me muestre qué médico, qué oncólogo tengo que elegir en el caso que me hayan diagnosticado un cáncer. No es la sabiduría que le estoy pidiendo al Señor para que me muestre a qué lugar o a qué iglesia medio o cuasi reformada de Mendoza yo puedo ir a buscar una esposa, por ejemplo. Lo cual no significa que uno tenga que orar por la solución del problema. Pero la sabiduría que le estamos pidiendo al Señor, que es pura, que es pacífica, tiene que ver con lo espiritual, con la prioridad que nosotros le estamos dando a las oraciones ahora. Señor, mostrame a través de esta situación difícil, que no sé cómo, cuándo, de qué manera va a terminar, que aparentemente no tiene fin, mostrame cómo tengo que reaccionar piadosamente y qué tengo que aprender. Esta sabiduría no es para encontrar soluciones a los problemas. ¿Qué desea el Padre? Esta es otra pregunta que podemos hacer en relación a la sabiduría. ¿Qué desea el Padre colocar de Cristo en mi carácter? ¿Qué desea el Padre Celestial colocar de Cristo en mi carácter? Lo interesante es que si estudiamos las experiencias aflictivas de los ejemplos anteriores, la vida de ellos, después del sufrimiento, no volvió a ser la misma. No volvió a ser la misma. Algunos salieron más fortalecidos y otros salieron más amargados. El caso de Jonás, por ejemplo. Jonás salió muy amargado. Mi pregunta es, ¿cómo estás soportando tu aflicción? ¿Y cómo pensás salir vos de tu aflicción? ¿Qué vas a hacer con la aflicción que el Señor te ha dado? El sufrimiento, si quieren anotar esta frase sería muy bueno, no nos define,
nos define el objeto de nuestro sufrimiento, en este caso Cristo, y también nos define la forma en que elegimos soportar el sufrimiento. Lo voy a repetir, esta es una frase de Paul Tripp. El sufrimiento no nos define el objeto de nuestro sufrimiento, en este caso Cristo, y la forma en la que elegimos soportar el sufrimiento. Bueno, además de sabernos amados, como empieza el verso 12, y de no sorprenderse, Pedro desea que estos creyentes incorporen otra actitud. El verso 13 que dice, si no, gozaos. Primero habla de amor, amados, y después dice, gozaos. Si nosotros vamos con la cabecita a Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, y recordamos el orden de esas virtudes, ¿cuál es la primera? Amor. ¿Y la segunda? Gozo. Acá dice, amados, de amor, y acá dice, gozaos. Pero después del amor y el gozo que viene, no, amor, gozo y paz. Y no es casualidad, no es caprichoso que esas 9 virtudes tengan ese orden, que la primera sea el amor, la raíz de todas las virtudes, y que todas las demás, las 8 que siguen, se vayan construyendo en amor. Pero cuando ayuda el amor, le sumo gozo, y ahora voy a explicar qué es gozo, da como resultado la tercera virtud que viene, que es paz. Nada es casual, el orden no es casual. Dice, si no gozaos, de la raíz gozo, griego, Kiara. Hay un individuo acá que tiene una perra en su casa que se llama Kiara, ¿sí o no? Bien, Kiara significa gozo. Ahora, el gozo, ¿qué es? Y lo tenemos que definir, y es re importante definirlo. Porque nosotros con el tiempo hemos creído que gozo es alegría o es andar con la cara de empleado de McDonald's todo el tiempo. Y la verdad que eso no es así. Porque ante una situación difícil, apremiante, muy angustiante, y voy a ser extremista, como la muerte de un hijo, yo no puedo estar alegre, pero sí puedo tener gozo. El gozo es una virtud que solamente puede producir el Espíritu Santo. El gozo bíblico solamente lo podemos experimentar los creyentes. Y es esa satisfacción interna en el Espíritu de descansar en la soberanía de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba esta congregación antes de llamarse Corandeo? Gracias, soberana. Gracias, soberana. El gozo es descansar en que pase lo que pase en mi vida. Y no es un cliché, no es un consuelo de tonto, es una realidad. Sea lo que esté pasando en mi vida, el padecimiento que esté pasando, por la causa que sea, el Señor está en control. El Señor es soberano. El Señor sigue siendo soberano. Y tal vez te levantes mañana tras mañana diciendo, oye, empieza de vuelta el día, mi aflicción no se va, no sé cuándo va a terminar, no sé cómo va a terminar, no veo la luz al final del túnel, pero ¿sabes qué? El Señor está en control, sigue en control. El Señor sigue siendo soberano, sigue siendo rey, porque Él es el Señor, Él es Dios. Entonces, cuando nos sentimos amados, tenemos el amor, lo juntamos con el gozo, con esta actitud interna del Espíritu, esta Kiara, como el nombre de la perrita del Santiago. ¿Qué nos genera? Paz. Debería generarnos serenidad. Y la serenidad, en medio de la prueba, nos permite pensar mejor, nos permite pensar bíblicamente. El orden no es caprichoso. Y al pensar bíblicamente, nosotros podemos hacer ciertas preguntas. ¿Estás sufriendo diversas pruebas? Predícate esto todo el tiempo. Y son 6 o 7 cosas. Lo estoy imitando en este momento al Fede, que le gusta poner siempre 6 o 7 o 5 o 3. Predicate estas 7 cosas. Cuando estés pasando, son cosas bíblicas, no es un invento del Ale Granados. Primero, cuando estés pasando por tribulaciones, recordá esto. Dios me ama. No te olvides de eso, Te podés sentir solo, porque la soledad es parte de las diversas pruebas. Sí, la estoy pasando mal y la estoy pasando solo. Mis parientes no están, mis amigos por algún motivo no están, mis hermanos por algún motivo tampoco pueden estar. Y el Señor, sea lo que sea que estés pasando, predicate primero esto. Dios me ama. Segundo, soy importante para Él. Sigue siendo importante para el Señor. ¿Cómo no va a ser importante si dio lo mejor que tenía para salvar tu vida eternamente? Soy importante para el Señor. Tercero, el Señor conoce mejor que nadie mi situación. Puede venir gente a tratar de empatizar contigo, a decirte, sé lo que te pasa, me ha pasado algo parecido.
trato de entenderte o no entenderte, pero nadie mejor que el Señor sabe lo que te está pasando. Tanto el Padre como el Hijo. El Hijo vivió como un ser humano, vivió todas las experiencias comunes a un ser humano, tristeza, depresión, a excepción de una cosa, el pecado. Sí las consecuencias de nuestros pecados, pero Él nunca pecó voluntariamente. Conoce mejor que nadie mi situación. Cuarto, me comprende mejor que nadie. El Señor me comprende mejor que nadie. Eso tiene que llevarte consuelo. Después de sentirte amado y de experimentar la serenidad del gozo. 5, sabe hasta dónde debe llegar con el fuego y qué es lo mejor para mí. El Señor sabe, según mi situación, según las escorias, según lo que hay que perfeccionar de mi carácter, de mi fe, sabe hasta dónde tiene que llevar la perilla del fuego. El dolor. No me va a quemar más de lo que me tenga que quemar. La idea no es hacerme daño, es sacarme mejor, es sacarme como el Señor, como su Hijo. Y sexto, y esto es extraordinario, además de todo, de sentirme amado, de que Él me comprende, de que Él sabe hasta dónde puedo sufrir, el Señor, todo el tiempo de la prueba, lo transita conmigo. No estás caminando solo en la prueba. Recordemos, Sadrach, Mesach y Abednego en el horno, calentado 7 veces. Se acerca al rey y dice, ¿cuántos metieron allá adentro? 3. ¿Y yo por qué veo 4? ¿Quién era el cuarto? ¿Se dan cuenta? Te podés sentir solo, podés sentir un montón de cosas. Las emociones te van a hacer pasar muy mal momento en las tribulaciones. Pero el Señor te ama. Y el Señor transita la prueba contigo. Todo el tiempo, hasta que termine. No debemos divagar por impulsos emocionales. Orar por dominio propio. Ya que estamos haciendo oraciones espirituales, oremos por el dominio. Escuchaba el doctor Núñez, toca el tema de las emociones de una manera extraordinaria, una forma extraordinaria, una petición extraordinaria es, oremos por nuestro dominio propio emocional, que las emociones no nos hagan tomar decisiones equivocadas. Cuando nosotros tomamos muchas decisiones por emociones, es muy probable que vayamos a pecar. Nos enojamos rápido, dejamos rápido un ministerio, y ustedes saben que yo hice eso el año pasado y está mal, me dejé llevar por las emociones, nos enojamos muy rápido, somos mecha corta, explotamos, las emociones nos juegan una mala pasada. Pidámosle al Señor que nos dé dominio propio sobre las emociones, que la podamos santificar. Sigue el texto. Por cuanto sois participante de los sufrimientos de Cristo. Y aquí habla de muchas cosas, pero básicamente habla de identificación. Lo vimos también en el último mensaje que me tocó compartir con ustedes. Y mi pregunta en esta mañana, que es retórica o no, y cada uno puede responder. ¿Con qué te sientes identificado en esta mañana? ¿Qué te identifica? ¿Qué te define en tu vida? ¿Te define el auto que manejas? ¿Te define el auto que algún día deseas manejar? ¿Te define tu casa? ¿Te define tu pareja, tu ropa? ¿Te define tu trabajo? ¿Te define la cantidad de dinero que puedes llegar a tener ahorrado o no? ¿Te define el club del cual sos hincha? ¿Te define tu ministerio? ¿Te define tu ministerio? Cuidado con eso, ¿eh? ¿Qué te define? ¿Qué te define en esta mañana? Estoy sufriendo porque ahora soy cristiano. Sufro discriminación. Cuento algo cortito, ya lo he contado otras veces. A mí me quisieron quitar la bandera en la primaria porque yo me negué a decir una poesía para el 8 de diciembre, el Día de la Virgen. Me discriminaron. En los 80 a los evangélicos nos discriminaban mucho. Faltaba un mes para que terminaran las clases, no faltaba nada, era el 8 de diciembre. Yo decía poesías tanto en la iglesia, hasta los 13 años dije poesía, y en la escuela primaria también. Después empecé a escribir poemas, no poesía, pero ya con otra intención. Y me llama una maestra y me dice, te hemos elegido como todo el año para que digas una poesía para el Día de la Virgen. Que dije, no, a un pedazo de yeso yo no le puedo decir una poesía, porque Dios se va a enojar mucho conmigo. La maestra, que no era mi maestra, sino que era la maestra de ceremonia, delante de la directora me dice, bueno, corre en riesgo tu bandera, pero si falta un mes para que termine la clase, ¿qué bandera me vas a quitar? Llegué a mi casa amargado, porque me estaban discriminando por el Señor. Le dije a mi mamá era una persona muy buena, me hubiese encantado que usted la conociera, pero mi mamá a Bin Laden te lo encontraba. ¿Qué hizo?
Se fue al otro día, después de haber orado mucho, creo que oró mucho mi mamá, reunió en la dirección a mí, a la directora, a mi maestra de 7º grado, que era la misma de 6º, que nunca me discriminó por mi fe, y a la maestra de ceremonia, y mi mamá estuvo hablando por unos largos 45 minutos. Y cuando yo empecé a ver que las maestras estaban llorando, le dije a mi mamá, ya entendieron, ya está. Me pidieron disculpas, no me quitaron la bandera, pero había mucha discriminación para los creyentes en lo que era la década del 70 y 80 acá. A mí me discriminaron mucho por ser creyente y me quisieron quitar la bandera. Después en la secundaria fui primera escolta, eso es solamente un comentario. Ahora sufro, pero es lógico que el creyente sufra, porque tenemos que utilizar la lógica. En lugar de amargarme, hay que razonar. Ahora soy una rama que está unido soy una rama que está unida a Cristo. A Cristo lo crucificaron, voy a sufrir por Cristo. Es 1 más 1, 2. Fin, como dice Adorni, fin. Ahora soy una rama unida a Cristo lo crucificaron, voy a sufrir por Cristo. Para que también, continúe el texto, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Este es un gozo escatológico, está hablando de eventos futuros, gloriosos. La mirada, está dando una mirada de consuelo a la patria celestial. Romanos capítulo 8, versos 16-17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El creyente debe armarse de este sentir. El sufrimiento nos insta a comprender que esta estadía no es permanente. Es un peregrinaje, esta vida es un soplo y se va. Tenemos una herencia corruptible, como enseñaba Alfede hace unos meses atrás. No debemos afincarnos mucho acá, no debemos hacer tesoros acá. Todo lo que acumulemos acá debe ser una ofrenda al reino. De hecho, todo le pertenece al reino. El creyente no debe hacer alarde de sus logros acá en esta tierra y posesiones. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Todo lo bueno que has adquirido o que puedas llegar a hacer es porque viene del Señor. Toda dádiva buena viene del Señor. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La expresión redención aquí es referente a nuestra patria celestial cuando lleguemos allá. Además, esa inminente realidad es un móvil de consuelo. Estoy sufriendo y no sé cuándo va a terminar. Y no es una prueba, son un montón de pruebas, pero hay un consuelo. Me voy a ir al cielo. Esta ciudadanía o este peregrinaje no es permanente. ¿Hasta cuándo, Señor? El dolor nos genera incertidumbre. No veo una solución aparente. Pero ¿sabes qué? Tu prueba va a terminar. Tu prueba va a terminar. Sea cual sea la prueba o las pruebas que estés viviendo, vas a terminar. Va a terminar acá, y si no termina acá, cuando lleguemos allá no va a haber prueba. No va a haber tristeza ni dolor, como decía un himno. Tu prueba va a terminar en esta vida y allí el gozo sí será completo. Verso 14. Si sois vituperados, si te humillan con distintas armas por el nombre de Cristo, por ser discípulo de Cristo, por reconocer que Cristo es el Señor y no el César, no este César, sino el César, en este caso Nerón, sois bienaventurados, dichosos, macarios la palabra en griego, 3 veces dichosos. ¿Por qué? Dice el texto, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros, dice glorioso. ¿Qué significa todo esto? Si ustedes, parafraseando, están sufriendo por causa del Señor Jesucristo, son eternamente dichosos, porque el Espíritu Santo, que es glorioso, porque es Dios, habita en ustedes. Lo voy a volver a repetir. Si ustedes están sufriendo por causa del Señor Jesucristo, son eternamente dichosos, porque el Espíritu Santo, que es glorioso, porque es Dios, habita en ustedes. ¿Eres consciente todo el tiempo del huésped que te habita? ¿Eres consciente todo el tiempo que el Espíritu Santo, que es Dios, que es glorioso porque es Dios, está dentro tuyo? ¿Eres consciente todo el tiempo, como hablábamos ayer con un hermano que tiene una perra que se llama Kiara, de cuál es el propósito de tu llamado eterno? Que además de adquirir el carácter de Cristo, es salir a comunicar el mensaje del Evangelio. ¿Eres consciente de las riquezas de su gloria? Que están a tu disposición, Carta a los Efesios, capítulo 3. ¿Has sido consumido por la plenitud de Dios?
por el conocimiento de la persona de Dios? ¿Has sido consciente de la potencia, de la grandeza de su poder? ¿Estás viviendo en el poder del Señor? Ojo, que no es cualquiera el que nos habita, es Dios mismo a través del Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona. De hecho, nosotros, por línea de tiempo, vamos a pasar con las tres personas de la deidad, con la que más tiempo vamos a pasar es con el Espíritu Santo. Con el Señor físicamente, ahora el ser humano, el perfecto hombre, el perfecto Dios, está en el cielo. Pero desde que nos convertimos hasta ahora y después nos vamos, con el que más tiempo hemos pasado y vamos a pasar es con el Espíritu. Ciertamente, dice el texto, ciertamente esta expresión significa realmente, es decir, que se puede palpar, que se puede comprobar de parte de ellos. ¿Quiénes? Bueno, ¿quiénes eran ellos los que estaban portándose mal con estos creyentes? Los judíos no cristianos que les soltaron la mano, el imperio romano y los impíos de todas las épocas. Si bien el sufrimiento que nosotros venimos considerando en estas semanas es por ser cristiano, es importante recordar las aflicciones como un todo. Es importante considerar las aflicciones del creyente como un todo. Hay aflicciones que el Señor propina porque, bueno, quiere probar nuestra fe, quiere ensayar nuestra fe, pero también hay algo que se llama disciplina. Hebreos 12, Proverbios capítulo 3. Y hay tres clases de disciplina. Disciplina instructiva para que nosotros aprendamos algo, como Job. Disciplina preventiva, como en el caso de Pablo, para que no peque, para que no se llene de orgullo por esas revelaciones extraordinarias. Y después está la disciplina correctiva, porque alguna macana nos hemos mandado. Hay sufrimientos. Y después hay un sufrimiento común a todas las personas porque vivimos en un universo caído y como aprendimos más temprano con Leonardo, pertenecemos a una raza caída. Y sufrimos por eso también. Pero todos esos ingredientes aflictivos, ya sean por las pruebas, por la disciplina, por las aflicciones, lo usa el Señor para que Cristo sea formado en nosotros. Siempre tenemos que armarnos de ese sentir, aprovechar las aflicciones. El propósito del llamado eterno. Continúa el texto diciendo, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. La palabra blasfemado en griego es casi lo mismo, blasfemeo, y significa calumniar. Básicamente decir mentira, decir de otro algo que no es. Cuando blasfeman a un cristiano, ¿a quién están blasfemando? ¿A quién están blasfemando? A Cristo, al Señor. Cuando persiguen a un cristiano, ¿a quién están persiguiendo? A Cristo. Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a Cristo. Y acá tengo algunos ejemplos de calumnias y blasfemias. Por ejemplo, la primera, las multitudes acusaron falsamente a Jesús de ser glotón y bebedor de vino. Mentira, mentira. Segundo, falso testimonio contra Esteban, y murió lapidado Esteban, el falso testimonio, el primer mártir, un hombre santo. Tercero, otra blasfemia contra los creyentes, los acusaban de incesto. ¿Por qué? Y porque decía que se casaban entre hermanos. Claro, pero si somos hermanos, alguna hermana yo algún día voy a conocer, me voy a casar, pero no es por incesto, es porque hermana en la fe. Estos dos son hermanos, pero no son hermanos en la fe. Bueno, y como decíamos el viernes, entre los varones también los acusaban de canibalismo. ¿Por qué? Porque decían que estaban comiendo el cuerpo de Cristo. Era increíble, ¿no? De todo lo que se podía acusar a un creyente. Nerón también nos acusó a los creyentes no judíos de quemar los teatros viejos de Roma. ¿Cómo vas a depositar tu fe en un individuo que murió colgado en un pedazo de madera? Me decía este tipo a mí. Mientras el mundo calumnia a Cristo, el creyente lo glorifica. El mundo glorifica a un hombre que usurpa ¿qué cosa? El título de máximo pontífice. Miren toda la parafernalia y todo lo que viene todavía. O sea, todo lo que pasó ya en el velatorio, el entierro, todo lo que hicieron y todo lo que va a venir ahora para elegir el nuevo papa. Un hombre pecador que usurpa el título de máximo pontífice, del único puente. Y ese título es del Señor. Siempre leemos el mismo pasaje para refutar eso. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cuando un creyente elige reaccionar con sabiduría en las pruebas, está exaltando la alta reputación de Dios. El mundo blasfema al Señor y mientras el mundo hace eso, nosotros lo glorificamos. Y también lo glorificamos en el sufrimiento, pero cuando sufrimos bien. Y ahora les voy a contar, para terminar, la segunda parte de la historia.
Pasaron los años, yo ya dejé de trabajar en esa empresa y a este señor me lo encontraba, ya lo tuteaba porque se había hecho amigo de mi papá le había hecho varios trabajos de carpintería, se había hecho muy amigo, era muy fácil hacerse amigo de mi papá. Y me lo encontraba casi todos los meses en un lugar donde yo iba a pagar algunas boletas y él era gerente de ese lugar, parecido a lo que hacíamos antes. Y me lo encontraba, me abrazaba, bueno, yo había pasado una enfermedad muy difícil, él sabía de esa enfermedad y se puso muy contento cuando me sané. Y me dijo, la primera vez que me lo encuentro, y después me lo volvió a decir, hace un tiempo que no lo veo, la última vez que lo vi fue en la pandemia, pero está vivo. Y me dice, he cambiado de opinión respecto a algunas cosas. Y claro, yo ya la conocía, ¿no? Muy sarcástico él. Y, por ejemplo, ¿en qué cambiaste de posición o de pensamiento? Yo tengo tu número de celular, me dice. Sí, él vimos hace 20 años atrás. Ya había pasado un montón de tiempo, del 2003 hasta el 2015, pasaron 15, 16 años. He cambiado de opinión. Dice, cuando yo me empiezo a sentir mal, por ejemplo, que me empiece a adormecer el brazo izquierdo, palpitaciones, siento que me estoy... Yo te voy a llamar, o le voy a decir a mi señora que te llame, por teléfono, a tu celular. ¿Sí? ¿Para qué? Y vos vas a ir a la clínica, a donde yo estoy, todo serio me lo decía el tipo, y me vas a predicar el Evangelio. Cuando yo siento que me estoy por morir, vos me vas a predicar el Evangelio. Y yo me voy a convertir, y me voy a ir con el Señor. Todavía me decía así, con el Señor. Bien sarcástico. Le digo, pero es imposible, porque vos podés salir de acá, te agarra un infarto, muerte súbita, y no hay forma. ¿Por qué no me dejas que te predique ahora? Y si el Señor quiere, bien calvinista, te podés llegar a convertir. No, me dice, todavía soy joven y no quiero sufrir. Ustedes los cristianos sufren mucho. Le sigue teniendo asco al sufrimiento. Y sigue dilatando lo que uno puede hacer de predicar el Evangelio, y conoce la verdad del Evangelio, y lo sigue dilatando. ¿Por qué? Porque él quiere seguir de fiesta. Él quiere seguir viviendo como un ciudadano del infierno. Pero el último día, según él, y no creo que eso pase, y a lo mejor sí, y ojalá sí, él me va a llamar para que vaya y le predique. Hay que ver si se convierte. No desaprovechemos el sufrimiento. Sea cual sea la experiencia aflictiva que vos y yo estemos viviendo en esta mañana, o sea muchas, pidamos sabiduría, pidamos dominio propio sobre las emociones, pidamos no caer en tentación, que la prueba no se convierta en una tentación, que no haya pecado, que no haya enojo. No te vayas a enojar con el Señor, es la peor de todas las locuras. Pero también si hay alguien en esta mañana que durante mucho tiempo o algún tiempo viene dilatando ese predicame para que yo sea salvo, hoy es el día. La salvación está disponible, nosotros les predicamos a todos, el Señor sabe quién sí y quién no, pero no está en nosotros elegir y saber quién sí y quién no. Eso está dentro del criterio de la voluntad del Señor. Suframos por el Señor, pero si hoy estás sufriendo por no ser del Señor, considera al Señor. Oremos. Amantísimo Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, como decía nuestra hermana en la oración, por las pruebas que vos nos propinás, porque aunque sean dolorosas, Señor, aunque no queramos estar en esa situación, aunque pataleemos, aunque no veamos la luz al final del camino, sabemos que vos lo hacés para nuestro bien, y nuestro mayor bien es Cristo. Te damos gracias, Señor, por las pruebas. Te pedimos que nos llenes de sabiduría para soportarlas en piedad y para aprender qué parte del carácter del Señor vos querés agregar en nosotros. Danos sabiduría, Señor, para que esas pruebas no se conviertan en tentación. Líbranos del mal. Y en esta mañana te rogamos también, con la potencia y el poder de tu Espíritu Santo, danos dominio propio sobre las emociones. Lo hacemos agradecidos en los méritos extraordinarios del Señor y Salvador Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.